Buenas tardes, en este video voy a explicar los mecanismos de control, impugnación y revisión de los actos administrativos en sede administrativa y contenciosa, haciendo especial énfasis en cómo opera la acción de tutela contra los actos administrativos en Colombia. Para comenzar es preciso entender qué es un acto administrativo, el cual se puede definir como la decisión que adopta una autoridad pública en ejercicio de sus funciones y que produce efectos jurídicos frente a los ciudadanos o frente a otras entidades del Estado. Por ejemplo, una sanción disciplinaria, un nombramiento, una multa, una licencia o un acto de retiro de un servidor público. Debido a que estos actos pueden afectar derechos e intereses de las personas, el ordenamiento jurídico colombiano creó diferentes mecanismos para controlarlos, impugnarlos y revisarlos. En primer lugar, encontramos los mecanismos en sede administrativa. Estos son los medios que tiene el ciudadano para controvertir el acto ante la misma administración que lo expidió antes de acudir ante un juez. El principal mecanismo son los recursos administrativos regulados en la Ley 1437 de 2011, conocida como CEPACA, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Los recursos buscan que la administración revise nuevamente la decisión tomada. El primero es el recurso de reposición, que se presenta ante el mismo funcionario que expidió el acto con el fin de que lo aclare, lo modifique o lo revoque en caso de considerarse que va en contra de la norma, de la misma ley. El segundo es el recurso de apelación, que se impone, se interpone para que el superior jerárquico revise la decisión adoptada por el funcionario de primera instancia. Como su nombre lo dice, el superior jerárquico es el encargado. Y el tercero es el recurso de queja, el cual procede cuando se rechaza el recurso de apelación y se pretende que el superior determine si dicho rechazo fue correcto o no. Esos recursos constituyen una garantía del debido proceso, porque permiten que la administración corrija posibles errores antes de que el conflicto llegue ante la jurisdicción. Sin embargo, cuando la persona considera que el acto administrativo continúa vulnerando sus derechos, puede acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En sede contenciosa, el control ya no lo realiza la administración, sino los jueces administrativos. Estos son los principales medios de control que ejerce el contencioso administrativo, entre los cuales se destaca la nulidad simple, la nulidad de restablecimiento del derecho, la reparación directa y en general las controversias contractuales. La acción de nulidad busca proteger el orden jurídico y procede cuando se pretende eliminar un acto administrativo que es contrario a la Constitución o a la ley. Por su parte, la nulidad de restablecimiento del derecho tiene un alcance más amplio, porque además de solicitar la nulidad del acto, también busca reparar el derecho afectado al ciudadano. Tal como su nombre lo dice, nulidad del acto, restablecimiento del derecho, lo cual puede conllevar también al reconocimiento de unos perjuicios. Por ejemplo, cuando una persona fue retirada ilegalmente de un cargo público y solicita su reintegro. En general, estos mecanismos permiten ejercer un control judicial sobre la actividad administrativa del Estado y garantizar el principio de legalidad. Ahora bien, además de los mecanismos ordinarios, existe un instrumento excepcional y de protección inmediata, que tal como nuestro eje central es la acción de tutela. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y es un mecanismo preferente y sumario, destinado a proteger derechos fundamentales y normalmente, obviamente, se desglosa cuando estos resultan vulnerados o amenazados. La acción de tutela contra actos administrativos constituye uno de los temas más importantes dentro del control constitucional en Colombia,
porque permite proteger derechos fundamentales frente a decisiones adoptadas por la administración pública. Aunque por regla general, los actos administrativos deben discutirse ante la jurisdicción contencioso administrativa. Aún así, la Corte Constitucional ha reconocido que existen situaciones excepcionales en las que la tutela sí resulta procedente. La razón principal es que los actos administrativos pueden producir efectos que afecten directamente los derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como el debido proceso, la igualdad, el trabajo, el mínimo vital, la salud y en especial para este ciudadano la dignidad humana. En estos casos, el juez constitucional debe analizar los mecanismos ordinarios, si los mecanismos ordinarios realmente ofrecen una protección eficaz y oportuna. Esto teniendo en cuenta que el juez contencioso en Colombia es de legalidad, no de eficacia. La eficacia, se logra vía acción de tutela. La tutela contra actos administrativos tiene un carácter subsidiario y excepcional. Eso significa que solo procede cuando no existe otro medio de defensa judicial o cuando el medio existente no es idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado. Este criterio se encuentra en el artículo 86 de la Constitución Política y ha sido desarrollado ampliamente por la Corte Constitucional. Por ejemplo, si una entidad pública expide un acto administrativo retirando a una persona del servicio, es decir, de su cargo, lo normal es acudir a un medio de control, tal como lo dije, nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa. Sin embargo, si ese retiro afecta gravemente el mínimo vital de una persona en condición de vulnerabilidad, la tutela puede proceder para evitar una afectación inmediata de sus derechos fundamentales. La Corte Constitucional también ha señalado que la tutela procede como mecanismo transitorio para prevenir un perjuicio irremediable. El perjuicio irremediable debe reunir ciertas características. Debe ser grave, inminente, urgente y requerir medidas inmediatas de protección. La gravedad implica que el daño tenga una afectación importante sobre los derechos fundamentales. La inminencia significa que el daño está próximo a ocurrir. La urgencia exige una actuación rápida del juez constitucional y la necesidad de intervención inmediata busca impedir que el daño se concrete o se vuelva irreversible. En estos casos, la tutela no reemplaza el proceso contencioso administrativo y eso debe quedar claro. Lo que hace es otorgar una protección provisional mientras el juez competente adopta una decisión definitiva sobre la legalidad del acto administrativo. Además, la Corte ha reconocido que existen eventos en los cuales la tutela puede proceder de manera definitiva. Esto ocurre cuando el mecanismo ordinario no resulta eficaz en el caso concreto. No basta con que exista formalmente una acción judicial. Es necesario que dicha acción sea realmente apta para proteger el derecho fundamental amenazado. Por ejemplo, una persona de avanzada edad, en delicado estado de salud o en condición de debilidad manifiesta podría no soportar la duración de un proceso contencioso administrativo que puede extenderse durante varios años. En estos eventos, la tutela puede convertirse en el mecanismo principal de protección. Otro aspecto importante es que el juez de tutela no analiza únicamente la legalidad del acto administrativo, así como lo hace el juez contencioso. El juez constitucional se concentra o se caracteriza por determinar si el acto vulnera derechos fundamentales. Por eso la tutela no tiene como finalidad principal la nulidad de actos administrativos, sino proteger derechos constitucionales. Sin embargo, en algunos casos, para lograr esa protección, el juez de tutela puede ordenar la suspensión de efectos del acto administrativo o incluso dejarlo sin aplicación respecto al caso concreto.
¿Qué más podemos decir? La jurisprudencia. La jurisprudencia constitucional ha establecido varios criterios para evaluar la procedencia de la tutela contra actos administrativos. Entre ellos, así sacando extractos generales, se puede destacar la existencia de una afectación actual o inminente de derechos fundamentales, la falta de eficacia de los medios judiciales ordinarios, la presencia de un perjuicio irremediable, la necesidad de una protección inmediata. Bueno, así son las condiciones particulares de vulnerabilidad de cada uno de los accionantes que deben ser estudio de cada uno de los casos. También es importante resaltar que la Corte Constitucional ha desarrollado los criterios como tal anteriormente mencionados en numerosas decisiones. Hay sentencias de unificación, sentencias que son relativamente actuales, que han desarrollado toda esta situación respecto a darle una línea de cómo la tutela en contra de actos administrativos sí procede. Pues, siempre se reitera que tiene un carácter excepcional y subsidiario frente a los actos administrativos. Como conclusión, la tutela contra los actos administrativos funciona como un mecanismo extraordinario de protección constitucional, aunque no sustituye los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Sí permite intervenir de manera inmediata cuando un acto administrativo, siendo redundante, un acto administrativo proferido por la administración, amenaza o vulnera derechos fundamentales y los mecanismos ordinarios no ofrecen una protección efectiva. Es de resaltar esto. De esta manera se garantiza que las actuaciones de la administración pública estén sometidas no solo al principio de legalidad, sino también al respeto a la Constitución y de los derechos fundamentales de las personas. Creo que eso sería todo y gracias.